Qué bueno poder saludarte en esta mañana y poder llegar a tu vida y bendecirla de parte del Señor y poder saludar la iglesia en Yarumal. Saludamos sus pastores, el pastor Francisco y la pastora Janet. Y qué bueno es por desde este lugar, desde Venecia, honrar su vida, honrar su nombre y poder llegarte con la palabra del Señor, a ver lo que Él nos quiere hablar, lo que Él nos quiere enseñar, de acuerdo y conforme a tu necesidad. Yo quiero invitarte para que le demos gracias a Dios y nos dispongamos a lo que Él nos quiere guiar. Cierra tus ojos conmigo un instante, por favor. Señor, te damos muchas gracias por tu poder, por tu fidelidad, por su gracia y su misericordia. Oh Dios, yo quiero presentar a cada uno de mis hermanos allá en la iglesia en Yarumal y poder glorificar tu nombre juntamente con ellos, Dios. Señor, habla en este tiempo, en esta mañana, de acuerdo y conforme a la necesidad que ellos viven, que ellos están enfrentando. Y más ahora en que los tiempos no son los mejores. Por favor, guíanos. Por favor, enséñanos. Por favor, direcciónanos y muéstranos día tras día. Y en una mañana como hoy, el camino a seguir. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Quiero invitarle para que vamos a leer unos pasajes de la Escritura o en la Escritura. Es bien fuerte mirar lo que está aconteciendo hoy en el mundo entero y estamos viendo no solamente como las cosas que Jesucristo dijo que iban a acontecer o a pasar, sino también la maldad, la violencia en tiempos como estos. Para esto yo quiero invitarte para que en tu Biblia que tengas ahí a la mano en casa, y a propósito pues estamos llegando desde este medio, pero también somos edificados a que en tu Biblia abras la Biblia en el libro de San Marcos capítulo 9. Vamos a leer unos cuantos versículos del capítulo 9 de San Marcos, desde el versículo 2 en adelante. Dice la escritura de esta manera. San Marcos capítulo 9, versículo 2 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Ahora, versículo 5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno. Le digo, Maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Escucha esto. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Yo le he dado por título a este mensaje esta mañana. Escucha este título: Tiempos de injusticia, a él oíd. Repito una vez más el título:
tiempos de injusticia, a él oíd. ¿Y por qué tiempos de injusticia? Jesús viene en tiempos bien complejos y viene anunciando las palabras o su palabra y viene anunciando lo que el Padre le había dicho que anunciase y había venido a cambiar las vidas de los hombres. En medio de todo eso, Jesús y viene con cada uno de sus discípulos, ya pues les había llamado, y en medio de todo eso Jesús les dice a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces los discípulos empiezan a decir, unos dicen que tú eres Elías, y así sucesivamente. Pero Jesús le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿O quién creen que soy yo? Entonces cuando Jesús dice eso, Pedro, el apóstol, el que explotaba junto con el apóstol Juan, el que decía cosas sin medir, entonces el apóstol Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta que le da Jesús es: bienaventurado Pedro, feliz eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús viene anunciando su muerte, y después de esto el apóstol Pedro llega y le dice: no te entregues, y Jesús tiene que confrontar al apóstol Pedro y decirle cosas que Pedro hacía en sus emociones, y como era tan explosivo, entonces Pedro contestaba de esta manera. Entonces Jesús viene en un tiempo bien difícil a Jerusalén. Ahora, escúchame esto. Jerusalén ha tenido varios nombres durante su larga historia. Jerusalén. Su nombre más antiguo que se conoce es Urushalim. Quiero deletreártelo. U-R-U-S-H-A-L-I-M. Urushalim. Y ese nombre Urushalim significa fundación de Shalem, y Shalem significa el Dios de la paz. Y era la prosperidad para los amorreos que habitaban en ese entonces, en ese lugar. Ahora, en el Antiguo Testamento, Jerusalén se llama primeramente Shalem. Escucha esto. En la época de los jueces se llama Jebús. Y desde que David la conquista, su nombre principal significa Jerusalén. Nota todo el contexto por donde estamos caminando o donde te estoy llevando. Todo el contexto. Cuando Jesús viene a Jerusalén en un tiempo bien difícil, conoce todo esto, los nombres de Jerusalén en sus tiempos antiguos. Ahora, Jesús viene a Jerusalén, y Jerusalén había sido convertido en un centro político y religioso. ¿Sabes qué había en Jerusalén? Había politeísmo, habían muchos dioses en ese lugar. Entonces, cuando Jesús viene con todos, se levantan con sus discípulos, o antes de sus discípulos, pero ya llama a sus discípulos, se levantan situaciones bien complejas, situaciones bien difíciles. Hoy, actualmente en Jerusalén, predominan mucho las iglesias católicas y las iglesias ortodoxas en Jerusalén. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si hay todo esto y había politeísmo allá en Jerusalén, entonces ¿qué había? Había corrupción. Y cuando había corrupción, se necesitaba
hombres que fuesen diferentes, con una mentalidad diferente. Entonces Jesús viene, llama a sus discípulos y había una injusticia tan fuerte que Jesús viene transformando estos hombres, con estos hombres transformaría muchas culturas, transformaría muchas cosas en ese lugar. Estos hombres eran diferentes. Y cuando Jesús viene a este lugar, Jesús viene y lleva a estos hombres a un lugar. Este monte se llamaba el monte Tabor, donde Jesús se transfigura. Y se consideraba una montaña muy sagrada. Y esto también tuvo un contexto porque años atrás, muchos años atrás, este había sido el escenario de la batalla de Barak contra Sísara en Jueces capítulo 4 y capítulo 5. Si notas toda la historia y todo el contexto por donde estamos caminando esta mañana. Ahora, ¿quiénes fueron los testigos de esto? Nota esto, los testigos de esto. Los testigos de esto fueron, nota el versículo 2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Y qué hizo con ellos dos? Dice el pasaje, los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. O sea, los llevó al monte Tabor, se los llevó aparte, quería que ellos tuvieran experiencias con él, quería que ellos vieran algo diferente. Estos hombres fueron los testigos de estos. ¿Por qué estos fueron los más testigos? Porque estos discípulos, estos hombres, eran los más cercanos a Jesús. ¿Recuerdas que se recostaba al pecho Juan de Jesús? Se recostaba a su pecho. Y cuando se recuesta a su pecho, nota el pasaje, dice, y a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. La palabra transfigurar significa que ellos vieron la gloria de Dios en ese lugar. Vieron la gloria de Dios. Quiero llevarte un momento a que vamos a una de las cartas del apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro. En el capítulo 2 del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, perdón. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice de esta manera, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Sabes por qué Pedro hablaba con tanta convicción de Jesucristo? Porque él había experimentado, él había tenido, valga la redundancia, experiencias y había visto la gloria de Dios. Nota lo que dice el versículo 17 de la misma carta que estamos leyendo. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17, dice de esta manera, pues cuando él consiguió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, escucha esta voz, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Versículo 18 dice esto, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Ves esto? Pedro estaba testificando
en esta carta de la experiencia que había tenido. Jesús había venido en un tiempo de injusticia. Era una injusticia tan fuerte con la gente de este entonces, y Jesús viene cambiando esa injusticia. Jesús viene trayendo paz. Ahora, note que el texto dice en el versículo 2, 6 días después. ¿Después de qué? Yo quisiera preguntarte, 6 días después. Cuando el texto dice entonces sería, ¿después de qué? 6 días después de que anunció su muerte, de que Pedro trató de reconvenirle cuando Jesús le dijo, van a venir por mí, me voy a entregar, van a hacer X o Y cosa, y que Pedro le dice, no te pase eso, mi Señor, no hagas eso, mi Señor. Entonces trató de reconvenirle. ¿Y qué pasó? Se transfigura delante de ellos. La palabra transfigurar significa una metamorfosis, o sea, un cambio de forma. Pero escuche esto. Cuando el texto, quiero leerlo con usted, si estás ahí conmigo, escúchame por favor, dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, verso 3, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra desde la nube, y una voz que decía, este es mi Hijo amado, dice, a él oíd. Nota esto, hubo un cambio. Hubo una metamorfosis, un cambio de forma. Pero escucha la voz que viene. La voz no viene a Jesús. La voz no viene hablando a Jesús. La voz viene hablando a los discípulos que estaban ahí. Y la voz viene diciéndoles, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Por qué les dice, este es mi Hijo amado, a él oíd? Venían tiempos más peligrosos, venían tiempos más difíciles. La injusticia se estaba incrementando más. Después que Jesús partiera, las cosas se pondrían más complejas. Y ellos tenían que oír la voz de Jesús, su instrucción para poder avanzar y poder caminar en ese mundo antiguo que ellos estaban enfrentando, que ellos estaban viviendo. Nota esto, hoy nosotros como la generación de este siglo estamos viviendo cosas difíciles. ¿Qué necesitamos? Escuchar la voz de Jesucristo. Necesitamos escuchar la voz del Padre. Y Él dice, a Él oír, para que ustedes puedan caminar, para que ustedes puedan defenderse, para que ustedes puedan avanzar. Porque es necesario que nosotros, que tú y yo, escuchemos la voz de Jesucristo, hacia dónde te diriges, hacia dónde avanzas, qué determinaciones o decisiones debemos de tomar tú y yo, porque estamos viviendo cosas complejas. Marcos, el mismo evangelio, no pierdas el pasaje central, pero Marcos, en el capítulo 1, escucha esto como dice, versículo 11, dice de esta manera, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Escucha esto. ¿De quién tenía complacencia? De su Hijo Jesucristo. Era su amado. Me llama la atención lo que dice también el Salmo en el capítulo 2 del libro de Salmos, capítulo 2. Nota cómo dice el salmista. Capítulo 2, verso 7. Dice así.
yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Dice, mi hijo eres tú. Jesucristo era el Hijo que había venido a traer libertad. Jesucristo escuchaba la voz del Padre. El Padre le daba instrucción para poder enseñar a la humanidad antigua de aquel entonces. Hoy yo quiero decirte, esas palabras de Jesucristo están plasmadas aquí en la Escritura para que tú y yo las leamos, las estudiemos, las llevemos a la práctica, escuchemos su voz, porque a la verdad estamos viviendo tiempos difíciles y los tiempos que se aproximan no serán los mejores. Y si no, mira lo que estamos viviendo en estos tiempos. ¿Sabe qué hace la voz? Esa voz que habla a Jesús está presentando a Jesús. Está presentando a Jesús como el Hijo amado de Dios. Y note que la voz dice, a Él oí. Escúchame, iglesia. ¿A quién tienes que oír? Tienes que oír la voz de Jesucristo. Aunque hayan tiempos difíciles, aunque hayan tiempos de ya bien sabemos todo lo que estamos viviendo en el mundo, aunque hayan complicaciones, a Él oíd. Solamente a Él oíd. Quiero contarte algo. Hace algunos días alguien lanzó una expresión diciendo esto. Estamos viviendo un tiempo donde hay un virus que está ahí. Dijo, tenemos que aprender a convivir con él. Pues yo digo lo contrario. La Biblia dice, a él oíd. Yo aprendo a convivir, a vivir con Cristo, no con una enfermedad, no con estas cosas, no con lo que esté llegando. Dice el texto, a él oíd. Y cuando yo oigo la voz de Dios dice de mí que soy libre, que soy fuerte, que soy sano, que soy su hijo, que soy guardado, que soy bendecido, que su gloria está en mí, que Él me cobija. Y dice tantas cosas de mí y para mí. Entonces el texto dice, a Él oí. Ahora, ¿dónde acontece la transfiguración? Escúchame todo el contexto histórico del rechazo oficial de Jesús por las autoridades judías. Israel, Jesús había venido trayendo una palabra de vida, trayendo cambio, trayendo transformación, pero ¿sabes qué hizo Israel? Los israelíes, pues muchos de ellos le menospreciaron. ¿Qué había? Una ceguera espiritual. Cuando la gente está ciega espiritualmente, no los deja ver. Y quiero llevarte a un texto aquí, en primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 3. Dice de esta manera. Primera epístola a los Corintios. Dice, de esta manera. El hombre natural no percibe lo espiritual. Escúchame esto. El hombre natural no percibe lo espiritual. El hombre natural es el que no ha sido renovado ni transformado por el poder de Dios. ¿Qué es lo que Dios anhela para nosotros? Que usted y yo seamos renovados por el poder de Dios. Que seamos santificados por el poder de Dios. Ahora, la transfiguración acontece en medio de todo esto. Y mira el versículo 3 del capítulo 9 que estamos leyendo. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos.
Cuando Dios los lleva a eso, Dios les quería otorgar el honor de que ellos vieran la gloria del Señor. En primera carta a los Corintios, capítulo 15, mira lo que dice conmigo, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Dice de la siguiente manera, 15:43. Dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Sabes qué está haciendo él? Está hablando de transfiguración el apóstol. Les está llevando a algo diferente en medio de tanta injusticia. Yo quiero decirle algo. En medio de tanta injusticia que estamos viendo, que estamos enfrentando, usted y yo podemos ser transformados, usted y yo podemos ser diferentes. El versículo 4 dice, y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. ¿Qué estaba hablando? Estaba hablando testimonio o le estaba dando testimonio del mismo Jesucristo, de Jesucristo. Y le estaba hablando a su hijo. El Padre le estaba hablando a su hijo. Y se había manifestado la ley. Y con esto daba a entender que Jesús estaba haciendo lo correcto. Ahora, nota, era un diálogo del Padre con el Hijo. Esto es maravilloso. Y le dijo, hijo, estás actuando como mi propio hijo amado. Adelante. Hoy yo quiero decirte, iglesia, nosotros somos redimidos, lavados por su sangre, por la sangre del Cordero. Hoy yo quiero preguntarte, ¿estás haciendo lo correcto? Tú estás haciendo lo correcto. Si estamos haciendo lo correcto, hoy el Señor te dice, adelante, avanza, no te detengas. En un tiempo de estos, donde hay tanta injusticia, se levantan hombres y mujeres diferentes, en el cual usted y yo podemos avanzar. Porque ¿sabe algo? La cruz para Jesucristo era inevitable. Entonces, ¿qué era lo correcto para Jesús? Ir a la cruz. Sabía hacia dónde iba. Y sabe que los discípulos habían visto algo muy preciado. Habían experimentado algo muy apoteósico. Y entonces ellos quedan perplejos frente a esto que ellos habían visto. Y Jesús los había llevado para que oyeran la voz del Padre. Escucha esto. ¿Sabe qué hizo Jesucristo? Los llevó para que ellos fueran testigos de su gloria. Mira el versículo 5 del capítulo 9. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. ¿Te imaginas estos 3 discípulos ahí con Jesucristo? Experimentando algo que ellos nunca habían experimentado. Ellos no querían salir de ahí. Ellos estaban anonadados, ellos estaban perplejos, ellos estaban atónitos frente a lo que estaban experimentando, frente a los que estaban viendo. Y lo oyó para que escucharan la voz del Padre. Era un deleite esto en medio de una crisis. ¿Qué es lo que pasa en medio de esa crisis? Ellos oyen la voz de Dios. Hoy yo quiero decirte, en la crisis que estamos viendo hoy en el mundo entero, en la crisis que estamos experimentando, en las crisis que estamos viendo en lo social que está descompuesto, Dios quiere que tú y yo escuchemos su voz. Y que Él quiere decirle al Padre, este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿A quién tenemos que oír? La voz de Dios. Yo quiero preguntarte hoy, esta mañana, ¿qué voces estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando? ¿La voz del yo no puedo?
la voz del no soy capaz, tu voz, o la voz del enemigo, o la voz de aquel que dice hay que aprender a convivir con esto, como escuchaba en estos días a alguien. Hay que aprender a convivir con esto. Yo no tengo que aprender a convivir con ningún virus, con ninguna enfermedad. Yo no tengo que aprender a convivir con eso. Yo tengo que aprender a vivir en la libertad de Cristo. Yo tengo que aprender a vivir en la libertad de su palabra, de su poder, porque Él dijo que todo lo podíamos en Cristo que nos fortalece, mis queridos hermanos. Es su poder, es su gloria. ¿Sabe qué tuvieron ellos? Gozo. ¿Sabes que seguir al Señor es gozo? ¿Sabes que caminar con Él es un deleite en medio de tantas situaciones adversas? Y aunque las cosas se levanten, sean complejas, sean delicadas, escucha la voz de Dios en medio de cada situación. Cuando hay problemas financieros, emocionales, cualquier tipo de problemas, escuchemos la voz de Dios. Quiero finalizar con algunos pasajes. Vamos por un momento al Evangelio de San Lucas, capítulo 10. Vamos al versículo 38 del capítulo 10 del Evangelio de San Lucas. 10, 38. Dice de esta manera: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada María le recibió en casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué pasaba? Oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta. Hoy yo quiero cambiar ese nombre de ahí. Y yo no sé si Él puede decirte Pedro, Pedro, Doris, Doris, José, José. Yo no sé si puede hacer tu caso. Pero Él le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Hoy yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que turba tu corazón? ¿Los noticieros? Entonces el Señor te dice hoy: Byron, Byron, ¿por qué estás turbado? ¿Estás escuchando lo que dicen los noticieros o te estás alimentando de la palabra de Dios? A Él oíd. No escuches tanto lo que dicen los noticieros, no escuches tanto lo que dice el amigo, no escuches a aquel que te dice hay que aprender a convivir con eso. No, dice: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Pero nota lo que dice el versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria. Ahora voy a cambiar ese nombre de María. Y Juan, y Angélica, y Dora, y Miriam ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando vamos a la palabra de Dios, esta palabra nadie nos la puede quitar. Pueden haber tormentas, pueden haber aflicciones y nada te la puede quitar, nada te la puede robar. A Él oíd, escuchad la voz de Jesucristo. Lucas, en el capítulo 10, versículo 24, dice: porque os digo que muchos profetas y reyes, escucha esto, desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.
Somos nosotros privilegiados en este entonces que usted y yo podemos escuchar la voz de Dios en medio de cualquier situación compleja que vivamos. Génesis capítulo 3, en el versículo 1 de Génesis capítulo 3, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Y tú conoces el pasaje mejor que yo. Y Dios les llamó. Pero escúchame esto, Dios habló en medio de una crisis. ¿Sabes qué quería Dios en medio de esa crisis? Aunque ellos habían pecado, aunque ellos habían fallado, quería hacer algo con ellos. Dios quería hacer algo con tu vida. Dios quería hacer algo muy poderoso y muy grande con tu vida. Termino leyéndote el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Capítulo 12 del Evangelio de Juan. Vamos a leer el versículo 28. Juan, capítulo 12, versículo 28. Dice así: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y le dijo: lo he glorificado y le glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Y respondió Jesús y dijo: ha venido esta voz por causa mía, no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Sabes por qué viene la voz de Dios? Por tanta aflicción, por tanta maldad, por tanta injusticia. Entonces Dios tiene que venir y hablar a nosotros los hombres y decirnos el camino que debemos seguir y decirnos el camino que hemos de avanzar en tiempos como esos. Yo quiero invitarte porque tenemos que cambiar de Marta y ser las Marías y ser Marías, de Marta a Marías, y sentarnos a escuchar la voz de Dios. Yo quiero preguntarte qué tiempo pasas estudiando la Escritura. ¿La lees o la estudias? Cuando vas a tus tiempos de intimidad con Dios, escuchas la voz de Dios para que Él te marque el camino a avanzar, para que tú y yo seamos diferentes en medio de la injusticia que estamos viendo hoy en la humanidad. No es más. Déjame orar por tu vida, pero también quiero invitarte para que oremos juntos en esta mañana. Señor, gracias por esta palabra. A usted sea dada la gloria. A usted y solo a usted sea todo el honor. Recibe la alabanza,
Recibe la adoración, Dios de gloria. Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. A la verdad, nosotros, ellos que están allá y yo que estoy aquí como servidor, te necesitamos. Tanto el uno como el otro. Te necesitamos, Dios. Hay tiempos de injusticia. Hay tiempos de maldad. Hay tiempos, Señor, donde el hombre ha dejado su uso natural, eterno Dios de gloria. Yo quiero pedirte, por favor, que te glorifiques. Así como lo hiciste con ellos, con los discípulos, cuando los subiste al monte Tabor, y allá te glorificaste, allá, Señor, Padre, te transformaste. Déjanos ver tu gloria hoy, Señor. Revístenos de tu poder, de tu gloria. Yo bendigo cada vida que me está viendo, que me está escuchando, que más que verme a mí es escuchando tu palabra, eterno Dios. Permite que esta palabra penetre en cada vida, en cada corazón, Señor. Yo no conozco qué están viviendo, es más, ni conozco quiénes, Señor, pero sí te ruego por ellos, Dios, que les guardes, que los protejas, Dios, que les lleves más allá de lo que ellos han visto hasta ahora, eterno Dios de gloria. Señor, a usted se ha dado todo el honor y toda la gloria por los siglos, eterno Dios. Te bendecimos y yo bendigo cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos. Yo no sé si tú estás escuchando esta palabra, si estás por primera vez, pero si estás por primera vez, quiero invitarte para que repitas esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, esta mañana yo te reconozco como mi Salvador. Reconozco que te necesito. Cámbiame y lávame con tu sangre de mi maldad. Dile, te acepto como mi Salvador y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres por la eternidad. Amén y amén. Muy bien, mis queridos. Qué bueno haber compartido contigo en esta mañana esta palabra y qué bueno saludarte desde la iglesia en Venecia, saludar la iglesia en Yarumal. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes rica y poderosamente. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga, mis queridos.